Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinema. Se estrenó en la plataforma Netflix la segunda parte de Rebel Moon, la guerrera que deja marcas. Y en este video voy a estar compartiendo con ustedes mi reseña e impresiones sin spoilers de lo que me ha parecido esta segunda parte de la película dirigida por Zack Snyder. Antes que nada me gustaría que primero dejen su like en el video porque va a ayudar muchísimo a que se viralice y llegue a muchísimas más personas en YouTube. Y como les digo siempre, si todavía no se suscribieron al canal, háganlo porque es totalmente gratuito. Bueno, si ustedes han visto la reseña en el canal de la primera parte, sabrán, y si no la han visto, les cuento a modo de brevísimo resumen, de que yo me fui muy desencantado con la primera parte, porque la verdad esperaba algo mucho más grande, mucho mejor. Fue una gran decepción para mí la primer película en un nuevo intento, en este caso de la mano de Zack Snyder, eh, de presentarnos una nueva franquicia de ciencia ficción. Muchos hablaban la versión de Star Wars de Zack Snyder. Yo cuando hablan y lo comparan con Star Wars, no digo por Zack específicamente, digo en general, cuando se presenta una nueva franquicia. Para poder igualar a Star Wars, que tiene sus muertos en el ropero y que hemos estado también muy desencantados con muchos de los últimos productos, tienen que pasar muchos años y tiene que seguir siendo un producto vigente y popular. Y Star Wars hace 40 años que lo es. Tampoco creo que esté bien hacer un nuevo Star Wars. Creo que cada director tiene que encarar y crear su propio mundo, ¿no? En este caso, Snyder, de quien yo tengo un enorme respeto, porque hay películas como El Hombre de Acero que me pareció extraordinaria, Batman vs. Superman me pareció muy buena, 300 y Watchmen me parecieron buenísimas, Sucker Punch también, su Snyder Cut me pareció un logro enorme después de lo que había sido la película original. Es un director que a mí me gusta muchísimo. Por eso me fui tan desencantado de la primera parte. Claro, cuando uno encara una continuación, es inevitable no tener en la retina lo que vio en la primera parte. Personajes chatos, aburridos, genéricos, una historia que no iba para ningún lado, aburrida, terriblemente aburrida. Esto lo mencioné muchísimo, con una estética muy interesante, con un vestuario muy bueno. Esto se repite en esta segunda parte. Eh, y la verdad es que cuando la película empezó, sinceramente, no sabía qué hacer. Yo les debo ser sincero. Si yo tomo Rebel Moon como una gran película de 4 horas, rescato apenas 35 minutos, más o menos, que son los últimos 35 minutos de esta segunda parte, que para mí es lo mejor de la película. Es lo mejor que nos ha mostrado, es muy poco. Si dejo de lado la primera parte, que tiene su propio análisis, y me aboco directamente a esta película, de 2 horas que dura, rescato 35 minutos. Sigue siendo muy poco. Sigue siendo muy poco. Y lo peor de todo es que la primer parte de esta película, la primera hora y pico, me pareció más aburrida que la primera parte de este film. Terriblemente soporífera en muchos momentos. En muchos momentos. No pasaba absolutamente nada. Nada. Pero créanme, créanme, oye, yo no sé si ustedes cuando la vieron sintieron lo mismo, pero la sensación que me daba es que no me transmitía nada. Tengo un problema con los personajes, a excepción de uno, que es James, el robot, caracterizado por Anthony Hopkins, al menos poniendo la voz a Anthony Hopkins. Un personaje que aparece 2 minutos. En las dos películas, en 4 horas aparece 2 minutos. Y estéticamente, y aún sin tener un rostro que pueda transmitir emociones, emociona más y transmite más que todo el resto del cast. Y no es el desmedro del cast, porque no creo que sea un mal cast. El problema es que son personajes totalmente genéricos, aburridos. eh, es como que todo está guionado y se nota. Es decir, hay cero emoción. A ver, guionado está más vale, porque hay un guión detrás. Pero digo, todo previsible, todo aburrido. eh, y uno no a ver, no tiene conexión, o por lo menos yo no he tenido conexión con ninguno de los personajes. Cora, que es la gran heroína, me parece un personaje que al espectador no le transmite nada, nada, salvo una escena del final, que creo que es el único momento en el que yo veo emoción en ella. Digamos, no hay nada, uno no empatiza con los personajes, ni con los buenos, ni con los malos. A ver, tenemos un emperador que es o un regente que es Belisario, que es un personaje totalmente secundario y hasta tercerizado, porque casi no aparece, se lo mencionan por ahí en algún flashback, o lo habíamos visto en la primera parte. Atticus es el gran villano, el general Atticus, que a ver, estéticamente sí es un tipo duro, con una expresión de malo, pero nada más que eso.
no tiene presencia, no tiene presencia. Los uniformes, a ver, la parte de vestuario está muy buena, la estética está muy buena, todo lo que se ve en cuanto a las guardias de élite que Atticus tiene, los soldados, el armamento, eso está perfecto, a ver, estéticamente en ese sentido, pero es algo que ya da la sensación de haberlo visto. De hecho, en Duna lo hemos visto, es una estética muy parecida a Duna, y muy parecida también a Riddick. Es decir, no hay nada que me estén mostrando acá que yo no haya visto. Entiendo que este tipo de películas toman elementos de otras. No está mal hacerlo, pero no hay nada que me haya sorprendido. No hay nada. Y en esa primera hora y pico, si bien tenemos a Tarak, a Sam, a Gunnar, a Titus, a Nemesis, todo este grupo de líderes rebeldes en el planeta eh, Volded, eh, y que tratan de armar una resistencia sabiendo que Atticus va a volver y que van a atacar el planeta. Y conocemos un poco cuáles son los motivos por los cuales todos estos líderes de la rebelión odian al imperio. O sea, se cuentan pequeñas historias de cada uno de ellos para saber cuáles son sus motivaciones. Creo que es tiempo perdido, creo que es tiempo perdido. Se me hizo eternamente larga toda esa primera parte. Rescato los últimos 35 minutos porque en esos últimos 35 minutos está el momento de acción, que ni siquiera la primera película había tenido en grandes dosis, ¿no? Bueno, acá sí tenemos, hay una gran batalla, me parece que estéticamente Zack Snyder demuestra lo que él sabe hacer, en ese sentido me parece que la última parte es entretenida, me gustó, todo lo que tiene que ver con la batalla me pareció muy bueno, entretiene, eh, me gustó la tecnología de las naves del Imperio, que ya la habíamos visto en la primera parte, una mezcla retrofuturista, porque hay tecnología que parece de la Segunda Guerra Mundial mezclado con tecnología futurista. Ese tipo de cosas están buenas, pero no alcanza para sostener una película. No alcanza para sostener una película. A ver, ¿cuántas veces hemos dicho que visualmente la película es de pronto muy buena, pero es vacía en lo dialéctico, es vacía en su esencia? Yo noto que Rebel Moon es una película vacía, la parte uno y la parte 2 siguió siendo vacía en esta segunda parte. Y tenemos 1 hora y 20 prácticamente, donde uno no se duerme porque, no sé, porque, porque me había tomado, no sé, 2 tazas de café, porque la primera 1 hora y 20 es terriblemente aburrida. Creo que el personaje de James, el robot, está totalmente desaprovechado. Esta película termina eventualmente para una continuación, es decir, hay más para contar, y esto no tiene nada que ver con que a la película le vaya bien o le vaya mal en Netflix. Los números pueden ser estratosféricos, históricos, lo cual no quita de que a mí esto no me atrape de ninguna forma. Es decir, yo las veo porque me encanta la ciencia ficción y toda película de ciencia ficción, aventura, terror, lo que fuere, yo lo miro y después saco mis propias conclusiones. Pero la realidad es que la primera 1 hora y media, 1 hora 20 de la película, tal vez un poquito menos, es aún más pesada y aburrida que todo lo que fue la parte uno de Rebel Moon. Con algunos momentos realmente hasta ridículos. Sí creo que Snyder demuestra en los momentos de acción lo que él históricamente ha sabido hacer. Hay cámara lenta, para mí, demasiada, pero cuando uno abre una película de Snyder, sabe que la cámara lenta es algo que a él le encanta. Yo eso no me molesta, no lo cuestiono. Sí creo que en algunas situaciones o en algunas escenas donde están estas espadas de energía, que es su versión de los sables de luz de Star Wars. No me parece mal, creo que estéticamente está bien logrado. Me parece que abusa de la cámara lenta, me parece que esos momentos estéticamente lucen más en tiempo real, ¿no? Luce más, es más elegante, ¿no? Y me parece que se le va la mano con el tema de la cámara lenta en algún momento. Sé que es muy de él, sé que en todas sus películas están y en algunas también se pasa, pero creo que en ese momento específico lucía mucho más y estéticamente es mucho más elegante y más entretenido viéndolo en tiempo real. Hay momentos en que lo hace y para mí funciona mejor que en cámara lenta, pero después, más allá de que esta segunda parte es un poco más explícita, hay sacrificios, es más violenta, porque esos últimos 35, 40 minutos tienen un ida y vuelta entre naves de guerra y peleas mano a mano, hay explosivos, hay ida y vuelta de láser, es una gran batalla,
Creo que en ese sentido es lo más entretenido de la película. No me desagradó para nada eso, me pareció muy bueno, pero insisto, no se sostiene como película. No se sostiene como película. Es muy poco que una película de 2 horas uno pueda rescatar 35 minutos. Creo que los personajes, insisto, son personajes genéricos, vacíos, aburridos. eh, es muy obvio lo que pasa en muchos momentos. Esto no es un problema de Snyder y de esta película. Esto lo venimos padeciendo ya con muchas franquicias, pero sigue pasando, y lo tengo que mencionar. E insisto que a mí el personaje que estéticamente más curiosidad me generó, que más me gusta y que para mí más transmite, esto es algo muy curioso, tal vez me pasó a mí solo, pero el personaje de James, el robot, estéticamente para mí es el personaje que más emociones transmite. Y es el único personaje que no tiene rostro, porque es un robot. Es un robot. Sin embargo, hay movimientos, hay planos, hay momentos en los que él corporalmente transmite mucho más que toda esta gama de personajes que les he descrito recién. Y la protagonista, que es Cora, para mí es un personaje totalmente apático. Apático totalmente. Sinceramente no conecté para nada con ella. O sea, no conecté con ella y no conecté con Atticus tampoco, que es un poco el alter ego, en realidad el gran villano, ¿no? Y el resto de los personajes, nada, es un me total. Son personajes chatísimos, genéricos. ¿Vieron cuando ustedes ven una película de este tipo y hay personajes que les quedan en la retina? Aun si no es una gran película, en líneas generales, puede haber algún personaje que quede. Bueno, yo rescato únicamente a James, el robot. Y lo vemos 2 minutos en toda la película. Aparece poquísimo, poquísimo. Lamentablemente aparece muy poco. Creo que la música no está mal, me parece que la música en general acompaña bien. Hay algunos momentos con el tema de la música que ustedes van a ver en un flashback medio bizarro, medio es muy raro. Me descolocó eso, esa parte, pero la verdad se me hizo muy larga. La primera hora fue por momentos insoportable, insoportable. Levanta bastante al final, entretiene, pero me parece que no alcanza para sostener una película con este presupuesto, con un director como Zack Snyder, que para mí es muy buen director. Uno le exige a estos directores, ¿no? Yo quiero que cuando Spielberg hace una película haga lo mejor, que cuando James Cameron hace una película sea lo mejor, cuando Snyder trae una película sea lo mejor. Cité dos directores topísimos, ¿no? Dos enormes directores, ganadores del Oscar y todo, pero me parece que Zack Snyder ha demostrado tener contenido a lo largo de su filmografía muy bueno, con muy buenos personajes, con muy buena narrativa, eh, con, eh, con historias muy, muy buenas y con personajes que han quedado en la retina del espectador. Lamentablemente no lo logró con Rebel Moon. No lo hizo en la primera parte y tampoco lo logró en la segunda, teniendo una primera hora y pico terrible para mí y levantando sobre el final. Me encantaría que comenten qué es lo que les ha parecido esta película, si coinciden conmigo o no. Esto no deja de ser mi visión, si la han disfrutado, si les parece mejor que la primera parte, o si la cosa no ha levantado de ninguna forma. ¿Qué les han parecido las batallas? ¿Coinciden conmigo con el personaje de James? Bueno, se lo dejo a ustedes. Llenen la caja de comentarios. No se olviden de dejar el like porque es muy importante para que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Suscríbanse al canal que es totalmente gratuito y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Chao.